En el planeta existen muchos megaproyectos que se planearon con intenciones ambiciosas, pero que terminaron olvidados definitivamente justo a la mitad de su vida útil. Generalmente estas obras requieren miles de millones de dólares y nunca logran devolver el dinero invertido. Solo sirven para que los aventureros las visiten y capturen los daños que genera el paso del tiempo. Desde un parque de diversiones que esconde su oscura historia, hasta un altísimo rascacielos de Tailandia. En este video te mostraré los mayores megaproyectos abandonados del mundo. A solo 15 kilómetros al suroeste de Nagasaki, Japón, hay una pequeña isla de apenas 500 metros de diámetro, Hashima. Como si estuviera detenida en el tiempo, alberga decenas de edificios de hormigón, diques y ruinas construidas a principios del siglo XX. Hoy es uno de los mayores megaproyectos abandonados de toda la historia. Se conserva gracias a su aislamiento. Es un símbolo de la gran industrialización del país nipón y de su negra historia tras los muros de este sitio desierto. Hashima fue habitada por primera vez en 1887, tras encontrarse en la zona una valiosa cantidad de carbón submarino. La reconocida empresa Mitsubishi compró el terreno e inició el levantamiento de unas instalaciones de extracción, junto con estructuras que rodeaban todo el lugar y lo protegían de los tifones. En los 50 la isla alcanzó su población máxima. Sin embargo, una década más tarde, el petróleo sustituyó el carbón como principal fuente de energía. Muchas minas se vieron obligadas a cerrar y las instalaciones de Hashima junto con las personas terminaron desahuciadas. Sin atención humana, solo quedan restos de los edificios que poco a poco son tragados por el océano y la naturaleza. Lejos del aspecto multicolor y la felicidad que caracteriza a los parques de atracciones en todo el mundo, la versión china de Disneylandia parece sacada de una película de terror. Wonderland pretendía ser el mayor sitio de entretenimiento del continente asiático, proyectado a principios de los 90. Ocuparía una superficie total de 50 hectáreas en un campo de maíz. La compañía propietaria esperaba atraer a millones de visitantes desde Beijing, pero nada de eso sucedió, y el emplazamiento ahora se ve muy alejado de la palabra diversión. La idea era crear un parque temático al estilo Disneylandia, con el emblemático castillo como pieza central y edificios y murallas medievales a su alrededor. Por desgracia, en 1998, las obras se interrumpieron repentinamente y el proyecto quedó abandonado. Algunos sugirieron que la ubicación estaba maldita, mientras que otros apuntaron a una fosa común desenterrada durante los trabajos. Lo único cierto es que Wonderland nunca recibió turistas, solo granjeros de maíz que reclaman parte de lo que era su tierra. Es inevitable verlo, un enorme rascacielos fantasma que se alza sobre Bangkok, la capital de Tailandia. Parece grandioso, pero cuando te acercas notas que solo es un esqueleto y transmite la inquietante sensación de estar embrujado. Aunque el Saturn Unique Tower tiene 49 pisos y mide 185 metros, allí no hay nada más que el silencio. A mediados de la década de los 90, el país disfrutaba de las mayores tasas de crecimiento económico entre todas las naciones del planeta. El dinero se movía todo el tiempo y hacía falta un sitio donde los nuevos ricos locales pudieran demostrarlo. Fue así como nacieron los planes para crear esta enorme torre de hormigón que iba a albergar departamentos de lujo y oficinas con vistas envidiables. Todas las ilusiones sobre el Saturn Unique se cayeron como un castillo de naipes por la crisis financiera asiática. Actualmente el interior del edificio es un campo de minas lleno de peligros. Hay grandes agujeros en ciertas secciones, ventanas sin cristales y huecos de escaleras sin pasamano. Como muchas otras ideas que el hombre ha encarado y luego olvidado, en el universo de la aviación también existen obras que sufrieron ese destino. Tempelhof, en Berlín, fue uno de los primeros aeropuertos de la capital alemana y también testigo de varios momentos relevantes de la historia del país. Designado base aérea en 1913, fue el principal y único centro de tráfico de aviones en la zona. A finales de la década ya era uno de los puntos más transitados del globo gracias a su proximidad con las ciudades más importantes. Tras la caída del muro y la reunificación alemana en 1989, Tempelhof se convirtió en uno de los 3 aeropuertos diferentes que daban servicio a una urbe antes dividida. Sin embargo, poco después el gobierno anunció medidas para concentrar todo el tráfico aéreo nacional e internacional en una única locación central. Aunque muchos ciudadanos rechazaron esta decisión, el último vuelo despegó en octubre de 2008. Ahora Tempelhof
Es un parque abierto urbano y las marcas del pasado todavía están ahí. Parecía un día más, pero el 26 de abril de 1986, algo cambió para siempre el mundo tal y como lo conocíamos. Lo que en un principio era una simple rutinaria en el reactor número 4 de la central de Chernobyl, terminó convirtiéndose en el mayor accidente nuclear de todos los tiempos. El desastre acabó con miles de vidas y dejó dañada una extensión de 2.600 kilómetros cuadrados. Precisamente allí se escondía uno de los grandes secretos soviéticos, el Duga-3, su enigmática torre de radar. En plena Guerra Fría y ante la posibilidad de que Estados Unidos pudiera atacarlos con un misil de largo alcance, los rusos pensaron en construir armas defensivas con las que neutralizar este tipo de amenazas. Su megaproyecto era Duga-3, el radar más grande que se haya visto en la superficie terrestre, capaz de captar todo tipo de señales desde la ionosfera. Obviamente, con la explosión de Chernobyl, esta monumental estación de radio tuvo que ser abandonada, reportando un gasto desperdiciado sin precedentes. Con 170 metros de altura y un total de 45 plantas, la Torre de David de Caracas en Venezuela es el tercer rascacielos más alto de la nación. Comenzó a levantarse en 1990 e iba a ser un edificio mixto de viviendas y oficinas situado en el centro de una capital muy urbanizada. Sin embargo, solo 4 años después de iniciarse las obras, el trabajo se detuvo abruptamente a causa de la crisis bancaria venezolana. El gobierno tomó inmediatamente el control del complejo en su estado incompleto. Carecía de todos los servicios básicos necesarios para el funcionamiento de un inmueble de esas características. No tenía electricidad ni agua corriente, y en algunas zonas las paredes ni siquiera estaban completas. Al mismo tiempo, todo Caracas sufría una escasez de viviendas que dejó a más de 100.000 personas sin hogar. Así, las personas no tardaron en ocupar la Torre de David, dado que llevaba abandonada más de una década. No se sabe cuál será el futuro de este proyecto, pero los ambiciosos planes iniciales parecen muy lejanos. Dado que la ciudad de Memphis, en Tennessee, debe su nombre a la histórica urbe egipcia, el artista Mark Hart ideó un ambicioso proyecto para su localidad natal que imitaría a la antigua homónima. El plan original consistía en crear 3 pirámides a lo largo del río Mississippi, a imagen y semejanza del famoso complejo de Giza. Estas estructuras se construirían a una escala de 2/3 del tamaño real. La idea era tener un punto de referencia que diera nombre a Memphis y la representara ante el resto del mundo de forma similar a la Torre Eiffel de París. Por supuesto, nada de eso sucedió. En la década de 1980, John Hart, hijo de Mark, retomó la propuesta desechando las 3 pirámides por una sola principal de 98 metros de altura, lo que la convertiría en una de las mayores construcciones de su tipo. Muchos de los servicios que iba a tener el edificio fueron desestimados por las dificultades financieras. Hoy la supuestamente increíble pirámide de Memphis es una simple tienda gigante. Después de ver los mayores megaproyectos abandonados del mundo, dime, ¿para qué crees que deberían usarse en el futuro? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.